¿Sabe cuál es el medio de transporte más utilizado? El ascensor. No todo el mundo conoce este dato, pero diariamente se producen accidentes, no siempre mortales, o incidentes dentro de los ascensores. Podemos resaltar 2 en las últimas horas, uno en Saavedra, donde sí hubo una víctima fatal, y otro en Mar del Plata, pero son solamente 2 casos testigos de un problema que es viejo y que todavía no encuentra solución. El transporte vertical es una realidad en todo el país. Aproximadamente 9 millones de personas usamos los ascensores todos los días en el país. 6 millones en la ciudad de Buenos Aires, y la estadística, según la Asociación y Cámaras de Ascensores de la República Argentina, revela que existieron más de 250 accidentes en los últimos 10 años. El 30% de estos accidentes se dan por faltas y deficiencias en el sistema de seguridad, y por otro lado el 20% por fallas de los usuarios a la hora de utilizar el ascensor, lo que lo hace mucho más peligroso, teniendo en cuenta que son muertes evitables. Y hay una suerte de vacío en estos transportes porque recordemos que los edificios, en muchos casos, es difícil cambiar los ascensores o es difícil mantenerlo, y la gente, a la hora de las expensas, a la hora de los aumentos, siempre trata de cortar por la misma tijera, y los controles de los ascensores son fundamentales, teniendo en cuenta que es las primeras cosas que deciden borrarse de las expensas. Y si uno ve la tasa de muerte y de accidentes en los últimos años, la verdad que la cifra preocupa, porque es un transporte que utilizamos todos los porteños y mucha gente a lo largo y ancho del país. Y que tienen una antigüedad enorme, ¿no? En la mayoría de los edificios son ascensores que tienen 50, 60, 70 años, 100 años. De los 140.000 equipos que hay en la Ciudad de Buenos Aires, más del 50% tiene más de 50 años. Mira. Así que es un número que es bastante preocupante, y lo que pasa es que en departamentos de 10 pisos es muy difícil que los vecinos puedan comprar un ascensor nuevo. ¿Y el service del ascensor debe hacerse con qué frecuencia? Una vez por mes hay auditores, que es la Agencia Gubernamental de Control en lo que sería la Ciudad de Buenos Aires, en donde todas las personas pueden ver una estampilla que hay en los ascensores y verificar si ese ascensor está en condiciones, o al menos fue auditado en ese mes. Y sobre todo mucho en los públicos, sí. En los edificios públicos. A mí me da mucho miedo el ascensor del Hospital de Clínicas, que es de terror. Yendo al caso puntual de hoy, quiero preguntarte algo que no lo tengo en claro cómo funciona. La mujer que muere en García del Río y al 4000 es una mujer grande, unos 80 años. Ella iba a un consultorio médico, aparentemente abre la puerta del ascensor pensando que el ascensor no está y cae al vacío, ¿no? Dios. Según la hipótesis de la policía de la ciudad. Pregunto, ¿no debiera existir un mecanismo, o existe, y en este caso falló, en el que vos intentes abrir la puerta cuando el ascensor no está y no abra? Es que así en los no ascensores debe nuevos, así, sí. En todos, digo. En los ascensores nuevos, sí. Bueno, las ascensores de puerta tijera, que son esas ahí puertas lo puede abrir cualquiera. Eso lo podés abrir. Prohibido, ese ascensor está prohibido. Pero sigue existiendo ese tipo de puertas. Una persona en mi edificio hay 2 de esos. Una persona que yo conozco, su hermanito, a los 2 años perdió la mitad del pie porque quedó enganchado, es el accidente más normal, quedó enganchado en la ventanita de la puerta tijera, que son esas que tienen como rombitos. Como rombitos en la puerta, le quedó enganchado el piecito, que de un nene de 2 años pasa perfectamente, y cuando el ascensor subió, se lo cortó como una guillotina. Por eso pregunto lo de hoy. Debe tener hoy 30 años. Por eso pregunto lo de hoy. Desde entonces está prohibido, ¿eh? Bueno, pero siguen funcionando. Y lo de hoy, abrió la puerta. Los autos deberían tener doble airbag y también diferentes cosas que los pero vehículos ¿cómo abre la puerta cuando no está el ascensor? No, a veces abren. Un error Las puertas viejas abren. No sé, pero porque es muy difícil reinvertir en un equipo, en un transporte horizontal. Sí. La gente no puede comprar un ascensor en muchos edificios. Y vos diste un número que, si lo podemos poner en pantalla, vos dijiste 250 muertes en 10 años. ¿O 250 accidentes? 250 accidentes, el 50% fatales. En donde puede haber muerto la víctima o haber sufrido una amputación, ¿no? 125. La amputación es prácticamente también una discapacidad producto de una negligencia
que se puede evitar. No, y que para esa familia donde sucede, yo te digo de este caso testigo que conozco y lo conozco perfectamente al chico, esto ha generado un antes y un después en la familia. Como se podrán imaginar, un nenito de solamente 2 años que por un descuido, por un segundo, pierde la mitad del pie. Es una barbaridad por algo que no debiera existir. Y a veces cuando funcionan bien, y no me quiero ir del tema, es solo un paréntesis, a veces aún cuando funcionan bien un descuido puede provocar un accidente. Todos somos un tanto descuidados con los chicos y los ascensores, un poco, sobre todo cuando los chicos están acostumbrados a utilizarlos y existe la posibilidad de que queden entre las 2 puertas, por ejemplo, como accidente común, de los que se han dado en varias oportunidades. Ahora, lo que pasó en Mar del Plata, ¿no? Guille, entonces es milagroso, porque Mar del Plata cayó de un 4º piso la víctima y sobrevivió. Mirá. En este caso que estamos viendo a la derecha de la pantalla, un joven de apellido, creo que es Villagrán, cayó de un 4º piso y sobrevivió. Yo insisto con esto. El resorte le salvó la vida. No lo sé. No sé técnicamente qué fue, como pero... un martillo neumático que hace como que resista o contra... Impacta el golpe. Claro, le haga un contrapunto a esa caída en vacío del ascensor. Entonces vos tenés del otro lado... Claro. Ahora, ¿no debieran pensar los consorcios al revés? Yo sé que con lo que valen las expensas, invertir en el ascensor, se te va la expensa 5 lucas, digo. Si no, más. ¿Querés que te como cuente poco. 30 años. Pero te voy a dejar un ejemplo. Tardás 30 años en comprar un ascensor. Pero te voy a dar un ejemplo. No es más caro, mirá lo que estoy pensando, ¿no? En materia de prevención. Ahora el edificio donde murió la señora en García del Río va a tener que pagar una indemnización civil. ¿Y sí? Por la muerte de esa mujer, probablemente, y también por la gente no lo puede hacer. No pueden costear. No pueden costear un ascensor, está aproximadamente $1 millón. Dependiendo del edificio y la cantidad de pisos, ¿no? Entendemos que hacer una inversión de esta puede llevar a la quiebra a un consorcio. Yo lo que digo, a ver cuánta gente sabe o registra, habíamos hablado con la producción de invitarlos a opinar del tema con algún hashtag o etiqueta que sea ascensores peligrosos. ¿Cuánta gente se acuerda que en su edificio hayan hecho un control del ascensor? Que lo tenga registrado, que un día el encargado haya dicho hoy no va a funcionar, o hoy tenemos un control, aparecen las expensas, ¿no? En algunos casos, en los consorcios ordenados, ¿no? Muchos consorcios, digamos, todos sabemos que en la mayoría de consorcios las cosas funcionan y en muchos consorcios las cosas lamentablemente no funcionan. Y en este tipo de controles me parece que uno no puede hacerse el distraído porque viajan ancianos, adultos mayores, niños, todos viajamos. 9 millones de personas por día. Es el segundo transporte del país. Primero está el auto, le sigue el ascensor y después le sigue el transporte público. Entonces me parece que es algo que tenemos que entender todos, que lo que más me preocupa tal vez son los edificios públicos. Uno va, por ejemplo, al Palacio de Tribunales y ve los ascensores que existen y la verdad que son de terror. El hospital de clínicas no hay. El hospital de clínica es el ascensor de fantasma. De hecho, todos los años hay accidentes ahí. ¿En la facultad misma? En la facultad. En la facultad, hablando de la UBA. Y la mitad no andan, ¿no? La mitad no funcionan. Y a veces es mejor. Y a veces es mejor que ni anden. En teoría sí. En teoría sí. Pero bueno, ahora, también hay que entender que hay que hacer una inversión en el transporte. No sé si esto lo tenés investigado, ¿no? O excede el informe que hicimos, pero en su momento la figura del ascensorista venía a regular un montón de cosas. Por ejemplo, en tribunales, estaba el famoso ascensorista en ese ascensor tan emblemático, antiguo, que debiera estar prohibido en el propio Palacio de Tribunales. Está de última el ascensorista, me acuerdo que es el que regula, por ejemplo, el peso que puede llevar ese ascensor. Sí, a ojo lo regula. Sí, bueno, claro, según su expertise, pero... Claro. Pero... ¿no debiera haber un ascensorista, sobre todo en aquellos edificios que concentran mucho tránsito de personas en los ascensores? Y el Palacio de Tribunales me parece que es como... Y el Hospital de Clínicas son dos emblemas que hay muchísima gente que los usa. Y sin embargo, van pasando las direcciones, van pasando los hombres y los problemas siguen existiendo y se siguen replicando a lo largo de los años. Como es el colmo de todos los colmos, porque es un ascensor que está prohibido en el propio Palacio de Justicia. De Justicia. O sea, es como el colmo de los colmos. Es un ascensor hermoso, pero no debiera existir. No así el ascensor de los jueces, que es un ascensor que está en condiciones, ¿no? Es el ascensor que usa la gente. Los que no están en condiciones. Los jueces tienen ascensores nuevos. Es como el paradigma, ¿no? Esos no se caen. Esos no se caen, ¿no? Los jueces.
No se caen. Es muy difícil que se caiga O sea, un juez. que en los edificios Si no, existiría privados, a partir Ollarvide. de los controles y de la firma, han mejorado mucho. Y eso también hay que decirlo, ¿no? Si hubiese un ascensor hace 20 años, eran todos con puertas tijera, todos con todo tipo de fallas, donde el riesgo casi que podía olfatearse, más allá de que hubiera más o menos accidentes. Después de algunos episodios dolorosos que se produjeron en la ciudad de Buenos Aires, se implementó este control más estricto, donde las cosas han mejorado sustancialmente, sin que logre solucionarse el problema definitivamente, ¿no? A veces ni siquiera es necesario cambiar la caja entera del No, ascensor. se pueden A veces readaptar. las puertas Las solamente. puertas, por ejemplo, para el descartar el resorte. accidente más común de Sencillo, todos, claro. que es el de por ahí que te quede enganchada. Incluso prendas de vestir han quedado enganchadas y en el subir y bajar del ascensor, sobre todo los automáticos, también eso puede producir riesgos de ahorcamiento u otro tipo de lesiones. La estadística dice que los últimos accidentes que costaron la vida, esos 125 víctimas, el 32% fue deficiencia en el sistema de seguridad, que sería, por ejemplo, las puertas. Le sigue el pie del ascensor, le sigue con un 22%, mala maniobra de la víctima o de los usuarios, el 18%. ¿Qué sería una mala maniobra de la víctima? Y por ejemplo, el accidente que le pasó a esta persona que abrió la puerta mirando para atrás y cayó al vacío. Pero sin ya mirar ahí para no adelante. es ni siquiera una mala maniobra, es algo que no debiera haber sucedido. El ascensor nunca debiera haberse podido abrir. No Está bien, debió pero- abrirse la puerta. Pero Claro. la persona también tendría que haber usado la puerta, esa tijera, mirando a dónde iba. Mirando. No se tendría que haber abierto. No se tendría que haber abierto, pero Está también, bien, es cierto que vos tenés que lamentablemente, mirar, pero- uno tiene que... Era una mujer de 83 años. Yo creo que es imposible que haya verificado eso. Yo creo que en realidad es como dice Guille. A ver, yo no puedo entender cómo se abrió la puerta. No se tiene que abrir. Sí. Claro, digo, no se tiene que abrir. No se tiene que abrir. Aparte hasta Vos- mecánicamente Pero yo entiendo es que vos decís difícil. que es común que se abra. Pero bueno, uno también tiene que ayudar a estas negligencias que estamos acostumbrados y tener como un doble chequeo, porque uno no sabe con qué se va a encontrar en un ascensor. Entonces uno tiene que abrir las puertas hacia adelante. La deficiencia en los accidentes que tienen que ver con fallas humanas es importante, al igual que los También, equipos. muchas veces los encargados de edificio con muy buena voluntad tratan de resolver situaciones caseras de falta de funcionamiento o ascensores que están funcionando mal. Lo que primero tienen que hacer es llamar al servicio del ascensor para que venga a repararlo. Pero en general ellos con toda buena voluntad para resolver de manera rápida esa situación en el edificio que complica la convivencia de todos, lo ponen, a veces es incluso una lapicera en un agujerito que hace la apertura manual, Es un a veces poco una peligroso, llavecita sí. que ellos mismos tienen y bueno, y operan esa máquina que es muy complicada, que está computarizada, es de los nuevos, y bueno, y también pueden producir una desgracia. Ahora no vivo más en edificio, ¿no? Pero una época vivía en un edificio cuyo ascensor solía fallar bastante, ¿no? Estoy hablando de la década del 90, no creo que funcione igual ya ese ascensor. Y de vez en cuando te quedabas, digamos, de vez en cuando, una vez por mes, tú te quedabas a mitad de camino. Entonces ya los vecinos sabían que metiendo el dedo en un lugar de la puerta se destrababa. Con el riesgo que Después lleva, ¿no? te trepabas, Sí. destrababas Clase. la otra puerta y quedaba la mitad del ascensor. Y había que salir trepando ese 1,5 metros. Y a mí siempre que había que salir de esa manera me daba un susto. Y Digo, sí. si llega a destrabar el ascensor me corta al medio. Y te corta pero la- varias veces tuve que salir así porque no venía nadie a asistirme, lamentablemente. Pero ¿Cuántas bueno, veces tocas la alarma del ascensor porque te quedaste atrapado y no se escucha o no funciona y te agarra una desesperación? cosas de la vida cotidiana. Sí. Hay un informe, ¿no, Nacho? Hay un informe, si les parece, vemos la otra crónica de los ascensores peligrosos. En Argentina se estima que 9,5 millones de personas usan ascensores todos los días. 6 millones lo hacen en la ciudad de Buenos Aires. Es el segundo medio de transporte en cantidad de usuarios, luego del auto y por encima del tren, el subte y el colectivo. Los accidentes ocurren por varios motivos, o por falta de mantenimiento en su generalidad o por descuido del usuario. ¿Sí? Falta de mantenimiento tiene que ver con la empresa conservadora que no hace o los controles o los mantenimientos adecuados, y por descuido de la persona que a lo mejor quiere abrir una puerta sin estar el ascensor y fuerza una cerradura.
o se para entre las puertas, o el chico con el pie de ascensor que pone el pie entre las tijeras de las puertas, en las puertas llamadas tijeras. El ascensor tiene que ser controlado como mínimo cada 30 días y el reglamento prevé perfectamente el tipo de rutinas que hay que hacer en cada caso. Según la Federación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores, el 48% de los accidentes son por falta de mantenimiento. En la ciudad de Buenos Aires se registraron 250 accidentes en los últimos 10 años. El 18% ocurrió por malas maniobras de la víctima. 12 menos cuarto de la noche, suben todos al ascensor y llegando al piso octavo se desploma. En el 16 dice que empezó ya la cosa. Hace un año se le viene diciendo a administración, los ascensores andan mal. El ascensor no dice cuánto tiene de capacidad, pero un ascensor tiene que tener la seguridad. Si se cae, tiene que tener los ganchos que tiene que dar seguridad. O tiene que tener resorte debajo. Usted si pasa y ve, es todo ladrillo, no es nada, está todo roto está eso. En Capital Federal se estima que hay alrededor de 140.000 ascensores sobre un total de 200.000 en todo el país. En la totalidad de accidentes que se registraron en los últimos 10 años, más o menos el 48% se debió a fallas de mantenimiento del ascensor. Que se queda atrapado en el ascensor no es un accidente. El accidente puede provenir si intenta salir por sus propios medios. Es un accidente de los más comunes. Tienen que tocar la alarma y esperar que lo vengan a socorrer. El ascensor es uno de los lugares más seguros que hay. El drama viene cuando se intenta salir por sus propios medios. Que se cae no sé, pero que hay veces que se queda el ascensor trabado, sí. Ya como a las 5:25 escuché un golpe. El encargado me dijo que se había caído un chico por el hueco del ascensor. El error que más cometen es abrir la puerta en esos ascensores antiguos, donde uno puede abrir la puerta. En estos ascensores no se puede, como verán son una alarma que está avisando que la puerta está abierta y algo está pasando. En los otros ascensores uno puede abrir la puerta, a veces se puede abrirla de afuera también, porque si sabe algo de técnico mecánica puede llegar a abrirla y ahí es donde viene el problema, que intenta bajar estando el ascensor a una media altura y el simple hecho de uno sentarse y querer bajarse hacia el palier se cae para el hueco. Es el accidente más común que sucede en este caso. El temor de casi todos los usuarios es quedarse encerrado. Ese no es ningún inconveniente. Cualquiera que escuche la alarma tiene que tratar de serenarlo a la persona, diciéndole que ya vienen a socorrerlo, que se quede ahí, que no haga más que quedarse tranquilo esperando el socorro. Las principales medidas de seguridad serían, primero, que, por ejemplo, que una criatura nunca viaje sola, que viaje detrás de un adulto, que no viaje cerca de las puertas, sobre todo cuando hay puertas tijeras, que jamás se intente, cuando se detiene el ascensor, abrir las puertas para salir por sus propios medios, nunca. No usar el ascensor en caso de incendio. El mejor escenario para este tipo de accidentes evitables tal vez es prevenir a través de los controles mensuales en los diferentes ascensores de todo el país. Quédate, Nacho, un rato más. Claro.